Saludos a todos, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Vamos a continuar con la parte de control industrial. Vamos a continuar con esta sección ya que es la combinación, ¿verdad? Y hemos estado viendo un poco de diseño de planos eléctricos, estamos viendo un poco de lectura de planos y ahora estamos viendo pequeñas aplicaciones, ¿sí? En el video anterior, por ejemplo, vimos lo que era el arranque de un motor trifásico a impulsos. En esta ocasión vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver la inversión de sentido de giro de un motor trifásico con una botonera, es decir, va a ir de izquierda, va a apagarse y va a ir hacia la derecha una banda accionada por un motor trifásico que va a cambiar el sentido de giro. Vamos a verle la descripción. Dice que un motor asíncrono trifásico de rotor en cortocircuito, o el jaula de arilla que le llaman, es una cinta transportadora de escombro cuyo destino final son dos sendos contenedores colocados en cada extremo de la cinta. Se elegirá el destino derecha o izquierda accionando el pulsador correspondiente. Para cambiar de sentido será necesario parar o detener el motor, ¿sí? Como podemos ver, esto obviamente es una aplicación básica, pero a la final ya es una aplicación que puede suscitarse en la vida real. Nos pueden decir, ahí está el problema, solucione, vea qué material utilice, vea qué material eléctrico, qué componentes, qué lógica cableada por microautómata, por un autómata ya en sí. Ahí dependerá, ¿no?, del proceso en sí. Vamos a ver, sigamos el funcionamiento. Dice: al accionar el pulsador de marcha izquierda S2, activará el contactor KM1, poniendo en funcionamiento el motor con un giro a la izquierda. Es decir, va a girar antihorario, sería el motor, ¿verdad? El motor no interrumpirá la marcha aunque sea accionado el pulsador de marcha a derecha, es decir, mientras esté funcionando, si aplasto el botón que cambia de giro, no va a moverse, o sea, no va a pararse o no va a cambiar de giro bruscamente. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la condición? Que debe desconectarse, es decir, presionando S1, que sería el de paro, se apagará el contactor KM1 y permanecerá en ese estado hasta nueva puesta en marcha. Y lo mismo ocurrirá lo propio con el giro hacia la derecha, es decir, si activo hacia la derecha no puedo activar hacia la izquierda previo a haber activado este pulsador S1. Fácil, ¿verdad? Vamos a ver cómo iríamos implementando la parte física, que es lo primero que se lo hace, ¿verdad? Es decir, yo veo los materiales, que es lo que yo necesito. Y en este caso, para allá voy a utilizar una lógica por autómata, es decir, utilizando un microautómata. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una tabla de asignación de entradas y salidas. Entonces yo como entradas, ¿qué identifico? En este caso, va a ver, ¿no? Aquí igual en la parte última dice: el display mostrará, o el microautómata, o un HMI, etcétera, puede hacerse con una luz piloto, mostrará la distancia de sobrecarga del motor y el estado de marcha de este. Es decir, si está funcionando, se debe mostrar con una luz piloto que está activado el motor. Como indicábamos, ¿qué tenemos como entradas? Tenemos, en el ejemplo que está acá, que yo le he visto, utiliza un microautómata Omron. Entonces parte de la I0. Esa I0 va a ser el relé térmico, la I1 va a ser el pulsador de paro, la I2, la entrada 2, pulsador de marcha hacia la izquierda, puede hacer un giro antihorario, e I3, el pulsador de marcha hacia la derecha o giro horario. Como salida, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un contactor de izquierda y contactor a derecha y una luz piloto que me indique una sobrecarga. Entonces aquí está el procedimiento, ¿verdad? Esto lo fuéramos a hacer como si fuéramos a armar un tablero. Próximamente lo haremos. Únicamente estamos viendo los materiales. Entonces prácticamente se va a hacer el procedimiento cómo armar. Pero vamos a ver el plano eléctrico, cómo va a estar funcionando y cómo vamos a cablear, cómo iría montado en sí, ¿ya? Ese sería el procedimiento a utilizar. Pero vamos a hacerlo ahorita visualizando en el plano eléctrico. Y esta autoevaluación muy importante, vamos a hacer esto al final, cuando termine de explicar la parte física. Vamos a ver estas preguntas porque son muy interesantes, ¿ya? Vamos a ver el plano eléctrico, continuemos rápidamente. Tenemos aquí, ¿no?, el plano eléctrico. Obviamente aquí está, como quien dice, para entrenarnos a ir armando, es decir, a dónde va cada cable. Porque vemos aquí, solo yo veo, ¿no? Por ello es la parte de aplicación. Esto ya es, como les decía, es un video ya de aplicación real, podría decirse, de la parte de los videos anteriores que tenemos, por ejemplo, de lectura de planos eléctricos y aparte de diseño de planos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Yo ya voy a identificar qué equipos nomás intervienen ya en este proceso. ¿Qué decía? Debo tener un motor, ¿verdad? Aquí hay un motor. Este motor
va a ser accionado, ¿no? Obviamente por una alimentación trifásica. Aquí es donde leemos eso, ¿verdad? Nos dice alimentación trifásica con neutro puesta a tierra que funciona a 50 ciclos por segundo, 50 hercios y con voltaje de 400 voltios. Es decir, tengo línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro y la puesta a tierra, ¿verdad? Como indicábamos en la lectura de planos o en el diseño, ya tenemos borneras de conexión. En este caso serían borneras de alimentación X1, L1, X1, L2. Estas son las borneras, la tenemos identificado en la parte de acá. Este sería un bornero de entrada, ¿verdad? Por eso dice X1, identifica X1. Tenemos L1, L2, L3, neutro y puesta a tierra. Así como tenemos la bornera de salida, ¿verdad? Tenemos X2, U1, B1, W1, PE. U, BW indica que esto es motor, ¿sí? Y esto es obviamente alimentación. ¿Ya? Continuemos. Y entonces aquí nos indica cómo armar, ¿verdad? Esto es lo didáctico de esta parte de aquí. Voy a adjuntar este PDF para que puedan practicar. Y es muy fácil. Entonces, ¿qué dice? Que la bornera va a alimentarse a este seccionador. Prácticamente es un portafusibles que funciona como protección y como seccionador. Ya, en este caso protegería el motor en contra de cortocircuitos porque contra sobrecargas me protege F1, es decir, este relé térmico que está acá. ¿Cómo voy armando? Exacto, uniendo. Sería así, ¿verdad? El neutro acá. Ya sabemos que el neutro lo vamos a utilizar en el motor. Este entonces quedaría acá, pero lo vamos a utilizar para nuestro circuito de control, es decir, para el circuito de alimentación del autómata. Entonces vamos a continuar. Vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle un azul para que se vea mejor, ¿ya? Entonces, ¿cómo continúo cableando? La alimentación ingresaría acá, ¿verdad? Al contactor KM1, ¿ya? Si solo fuera un motor, el arranque del motor, ¿cómo iría? Iría únicamente cableado recto, ¿verdad? Es decir, KM1 alimentaría al conectar al relé térmico, ¿sí? Y de ahí el relé térmico ya saldría las borneras de conexión hacia el motor. Ahí funcionaría en este caso. Y puesta a tierra. Coloquémosle con color verde. Entonces aquí viene la tierra. Esto conectaría acá, acá. Y obviamente este iría para la parte de acá. Tierra, ¿verdad? Pero ahí estaría conectado directamente como lo decía. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer, por ejemplo, para que cambie de giro? Sí, ahí estaría solo, digamos, para la parte izquierda. Estaría solo para KM1, digamos que es sentido antihorario. Si activo KM1 va a arrancar el motor, pero solo va a girar hacia un solo lado. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Todos sabemos, o la mayoría de gente debe saber que para invertir el giro de un motor trifásico hay que cambiar o intercalar dos fases. Es decir, solo tenemos tres, ¿verdad? Tenemos que cambiar dos. Vamos a ver cómo sería la conexión. Vemos que L1 va directo a 1 si vemos de sentido de la corriente. Entonces este va a ser igual, ¿sí? Aquí no va conectado nada. Entonces este contactor va a ir para acá. Ahí estaría lo mismo, ¿verdad? Porque si yo activaría este de acá, solo ingresaría a la misma fase. Aquí viene lo interesante que debo intercalar. Entonces L2 viene a B1, pero ahora debe intercalarse, es decir, debe llegar a U, a BW1. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo intercalar, ¿verdad? No debo conectarle igual, sino este iría acá y este iría acá, al último, ¿verdad? ¿Y cuál me sobra? Me sobra L3 que debe ir a B1. Entonces así mismo viene para acá, conecta. Disculpen, pero estoy un poco a mano alzada y es un poco complicado dibujar con esto, a pesar que estoy con un lápiz, con un pad. Ingresaría acá y viene para acá. Listo. Ahí estaría conectado, ¿verdad? Sí, no está tan bien dibujado, lo sé, pero vamos, se lo entiende, ¿ya? Entonces ahí sí estaría, ¿no? Conectado a la parte de fuerza. Y ahora, ¿cómo sería la parte de control? Vengamos para acá. En primer lugar, tenemos la parte, vemos que tenemos dos protecciones, ¿verdad? Tenemos dos breakers o magnetotérmicos, F2 de 10 amperios y F3 de 10 amperios. Este de acá va a alimentar a mis salidas porque es bueno. Por lo general se hace protecciones para las entradas, para las salidas y para el propio autómata. En este caso vamos a tomar que
Vamos a tener la protección de una protección para las salidas y una protección para la alimentación y para las entradas. Continuemos con la de acá. ¿Qué nos dice aquí? Aquí dice clarito, ¿verdad? Dice Q1, 2 y Q1 neutro. Es decir, que va a tomar de Q1, que es este acá, este seccionador tipo portafusibles, va a venir para acá, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle, por decir, 1. Y aquí vendría para acá, ¿no es cierto? Para no estar jalándole para acá. Y entonces esta alimentación viene para acá y viene para acá. La otra de acá que dice que vamos a utilizar neutro. Entonces este neutro va a venir para acá y va a venir para acá. Y ahí tendría ya conectado hasta el breaker. Ahora, ¿cómo voy a alimentar mis entradas? Tengo aquí, ¿verdad? Tendría, coloquémosle aquí que sea, por ejemplo, 21, por ejemplo, por ponerle un nombre, un número al motor. Entonces va a venir 21, va a venir para acá. Esto se llama referencia, entonces voy referenciando ya que voy a utilizar. Entonces viene de acá 21 y me va a alimentar, ¿verdad? A los comunes U0, ¿sí? Q1, este sería un común, y Q2. Ahí quedaría. Perfecto. Sería 21, ¿verdad? Estamos utilizando 21. Neutro es neutro, entonces pondríamosle neutro acá. Y entonces vendría acá el neutro. Y me va a alimentar, ¿verdad? A los comunes de las bobinas. Obviamente debe ser del mismo voltaje, digamos que utilizamos 220. Los contactores deben ser a 220, así como esta luz piloto. ¿Y cómo conectaría? Obviamente esto ya vendría como alimentación para cada bobina. Es decir, la salida de la salida, valga la redundancia, iría a la bobina A1, y en este caso X1 de la luz piloto. Estaría conectado. Aquí está algo muy interesante, esto cabe recalcar, esta parte de aquí como un triángulo invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que los contactores tienen un enclavamiento mecánico, ¿sí? Esto indica que yo al pulsar los contactores, porque tenemos un video de cómo funciona un contactor, ¿verdad? Entonces ahí hay una parte móvil que yo puedo con el dedo puedo activarlo manualmente un contactor. Y entonces esta parte de aquí, esta parte puede decirse es un accesorio que se lo puede colocar en los contactores de la misma potencia, obviamente de la misma marca. ¿Qué hace este accesorio? Que hace que no puedo ingresar los dos contactores al mismo tiempo. Es una protección mecánica. Se le utiliza muy bien, ¿ya? Pero hay otra protección. Yo puedo poner igual otra protección acá, aparte del programa. Es decir, vamos a utilizar 3 protecciones. Esa sería la 1, ¿verdad? Es una protección mecánica. Sería una protección. La 2 utilizaría acá, voy a borrar esto y esto. Utilizaría un juego de contactos para indicar que cuando funcione, esté apagado el contactor del lado derecho, digamos, que el que está detenido debe estar parado para que pueda funcionar el otro. ¿Cómo se hace eso? Únicamente asigno contactos auxiliares del contactor, los contactos NC, ¿sí? Es decir, voy a utilizar el NC del contrario. Si KM1 debe estar KM2 acá. ¿Qué quiere decir esto? Que KM2 debe estar desactivado para que KM1 funcione. Lo propio con KM2. Debe estar desactivado, es decir, KM1 para que KM2 se active. Es otra protección, esta sería una protección 2, ¿verdad? Y la otra sería por programación. Es decir, yo en mi programa, ¿sí? Acá asigno, sería mi tercera protección, de que nunca deben activarse las dos salidas al mismo tiempo. Debo poner restricciones para que eso en el programa nunca suceda. Entonces yo tendría 3 protecciones. Mientras haya más protecciones, mucho mejor. Porque, ¿qué pasa si entran los dos contactores al mismo tiempo? ¿Qué va a pasar? Va a hacerse un cortocircuito, ¿sí? Si ingresan los dos, las fases, ¿qué pasa aquí? Miren, viene para acá y viene para acá y viene para acá. ¿Qué hago? Las dos fases, ¿sí? Y va a ser un corto directo. Eso es peligroso, ¿verdad? Entonces, mientras más protecciones haya, mucho mejor. Eso era con las salidas. Ahora vamos con las entradas. Asimismo, podemos colocarle de acá mismo, ¿verdad? La alimentación, el neutro, ¿sí? Q1 es un contacto, vemos que tiene un contacto auxiliar, entonces aquí pongámosle aquí un contacto que viene, sería 13, 14.
Y este 1314 obviamente está diferenciado acá, referenciado acá porque tiene la misma nomenclatura Q1. Pertenece al contacto del seccionador portafusibles. Y de ahí me va a alimentar L1 y obviamente neutro va a ir para acá. Llamémosle aquí que se llame, pongámosle 22. Por dar un número, pero se debe seguir una secuencia. Entonces 22 viene para acá. Y me va a alimentar a los pulsadores. En este caso tenemos aquí 1, 2, 3 pulsadores y el contacto de F1, que obviamente es este contacto de acá, este 95-96. ¿Sí? 95-96. Este sería este contacto, ¿verdad? Entonces este F1, este contacto está acá. Este día, como decíamos en la nomenclatura, era que el relé térmico iba a I0, S1 a I1, S2 a I2 y S3 a I3. Y entonces ahí queda cableado. Ahí estaría cableado y listo para funcionar. Es decir, que hicimos al inicio, empezamos con fuerza, ¿verdad? Colocamos o unimos como debería corresponder para la inversión de giro de un motor trifásico. Vemos que tenemos borneras de entrada, de salida, tierra, etc. Y alimentamos un autómata, ¿verdad? Protegiendo las salidas y a su vez protegiendo al autómata y las entradas. Para no hacerle tan largo este video, podríamos quedar ahí. Pero vamos a ver las preguntas de autoevaluación y en el siguiente video vamos a ver la programación. ¿Cómo podemos programar para que pueda hacer esto? Vamos a programarle en algún software de simulación que nos sea fácil de simular y que también ustedes puedan hacerlo. Y aquí vamos a contestar estas pequeñas preguntas. Vamos con esta de acá, que dice: ¿es necesario el enclavamiento mecánico entre KM1 y KM2 cuando se emplea un relé programable? Por supuesto. ¿Por qué? Porque puede haber alguien, ¿no?, que de mala fe, porque no sabe, etcétera, puede ir a activar los dos contactores con las manos, es decir, mecánicamente, aún sabiendo que es peligroso, y puede haber un cortocircuito si yo no coloco KM1 y KM2 con una protección mecánica, ¿sí? Así que es necesario, para mi criterio es necesario. La 2, ¿qué dice? Sería necesario un enclavamiento eléctrico entre KM1 y KM2 cableado, lo que hice, ¿verdad? El enclavamiento eléctrico es la parte que hice acá, ¿sí? Es esto. Esto es los contactos, es un enclavamiento eléctrico, ¿sí? Como lo decía, igual, mientras más protecciones haya, mucho, pero mucho mejor. Entonces, yo le puedo poner igual que sí. Se puede reducir el número de entradas a menos de 4. Aquí tenemos las entradas, el relé térmico. Ese sería obligatorio, sino como protejo o como paro el programa en caso de emergencia. Pulsador de paro, sí, debe haber. Esto puede hacerlo uno solo. Digamos un P, otro solo, digamos utilizar I2, por ejemplo, ¿sí? Voy a hacerle por programación de que cuando pulse una vez, funcione un lado y se memorice que cuando pulse la próxima, activa el otro lado. Se habría como, ¿verdad? Entonces sí se podría reducir. ¿Qué conclusión se saca al observar que se puede programar diferentes circuitos para una aplicación? Dice programar diferentes circuitos. Esto lo contestaríamos más en la programación. Pero ¿qué quiere decir utilizando un autómata? Me da la libertad de hacer modificaciones al programa sin estar modificando el cableado. Es decir, por ejemplo, si ya ingresa, por ejemplo, otro acá, digamos que ingresa un sensor de nivel, por ejemplo. Entonces únicamente cablearía el sensor de nivel y pondría ahí, cambiaría la lógica de programación, digamos que el sensor de nivel me active y después de 5 minutos se apague, etcétera, después arranque o que cuente cuántas veces arrancó un lado, otro lado, etcétera. Entonces con la programación, es decir, utilizando un autómata, puedo hacer más cosas, ¿verdad?, que solo utilizando un circuito cableado. Esa sería una conclusión buena, pero ya lo vamos a ver igual en el próximo video. Por eso, por favor, suscríbanse. Lo veríamos en el próximo video en la simulación y en la programación de este circuito. Dice, ¿cómo se conectaría un segundo pulsador de parada? Igual muy fácil, ¿verdad? Otro pulsador de parada, que quiere decir, sería otra entrada, ¿verdad? ¿Sí? Utilizaríamos otra entrada en la parte de aquí. Otro pulsador de parada, aquí tenemos que S1, por ejemplo, este llamámosle S4. ¿Sí? Y este vendría a I4 y programaría en serie, ¿verdad? Porque por lo general programando en ladder los de parada van en serie. Entonces programaría en serie el que le sigue, el de acá, esta entrada.
y ahí ya podría poner otro pulsador, ¿sí? Y listo, quedarían contestadas las 5 preguntas que hemos hecho de autorregulación. Es muy importante, ustedes pueden leerle, voy a juntar este PDF para que lo puedan verificar mucho mejor. Bueno, si les gustó este video, por favor no duden en suscribirse a nuestro canal, activen la campanita de las notificaciones para que les llegue cuando subimos nuevos videos. Somos Teslamatic Automatización y nos vemos en la próxima.